Pero bienvenidos. ¿Están felices de estar acá? Sí. Yo sé que les digo esto todas las semanas, pero la verdad, le pido a Dios semana tras semana que mi corazón pueda entender y que mi mente pueda comprender el privilegio que es podernos reunir, que es poder tener un espacio en el cual podemos reunirnos, adorar a Dios, acercarnos y buscar el corazón de Dios. Y la verdad, cada vez que nos reunimos acá los domingos, literalmente me siento ahí, siento que mi corazón se parte y digo, wow, Dios, gracias. Antes de todos los servicios nos reunimos con el equipo de voluntarios a orar y Caro estaba orando y decía, Dios, gracias por dejarnos reunirnos en un edificio. Hay tantas comunidades que se reúnen debajo de árboles, en parques, en carpas. Digamos, yo me acuerdo, una de nuestras iglesias grandes queda en Armenia, Casa sobre la Roca Armenia, y yo me acuerdo cuando compraron el lote nuevo, literalmente era ni siquiera una carpa, era un galpón enorme. Y hacía un calor. Pero yo nunca voy a olvidar, la primera vez que entré a ese lugar, habían como 2,000 personas sudando, pero alababan con unas ganas, escuchaban la palabra de Dios con unas ganas, y yo decía, wow. Y por eso cada vez que podemos entrar acá, yo digo, qué honor, qué felicidad podernos reunir en iglesia. Pero bueno, metámonos a la palabra de Dios. Si tienes tu Biblia, me encantaría que la abras a Filipenses. Vamos a ir al capítulo 3. Y quiero tomar 2 segundos para animarte. Si no te has conseguido una Biblia, yo me quiero convertir en un CD rayado, en un disco rayado. Si eres joven y no entiendes qué significa eso, pregúntale a tu mamá cuando llegues a casa, te van a poder explicar, o a tu papá. Y si tienes papás jóvenes, pregúntale a tus abuelos. Es más, yo me acuerdo cuando era niño que tocaba, ¿cómo se dice eso? Rebobinar el cassette. ¿Se acuerdan de esa? Terrible. Pero quiero sonar como un cassette roto o rayado. Consíguete una Biblia, te lo prometo. No hay nada que te pueda cambiar la vida como la palabra de Dios. Y tu Biblia debería recoger notas, apuntes, rayones y no polvo. Que tu Biblia no es una decoración para tu mesa de noche para hacerte sentir un poquito mejor de que está ahí y de que algún día la vas a abrir. Y que solo la abres cuando las cosas no están mal, sino que están muy mal. Y justo la abres y caes en Levítico. O caes por ahí en el Antiguo Testamento y sin entender nada. Y mataron a 15,000 personas. ¿What? Señor, ¿me estás hablando? Pero la palabra de Dios está viva. Y Dios nos la entrega para que la apliquemos, para que la vivamos. Y por eso creo que es tan importante lo que estamos haciendo como iglesia. Agarrar un pedazo de la Biblia y meternos de cabeza. Y la verdad, a mí me encanta estudiar la palabra de Dios. Y obviamente si este no fuera mi rol, todavía lo haría. Que me apasiona conocer el corazón de Dios y ver que Dios literalmente, no solo la palabra de Dios lo dice, sino que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces que podemos confiar en Él, que puedo confiar en Él. Pero entre más estudio la palabra de Dios, más me doy cuenta que la palabra de Dios fue diseñada para incomodar, para molestarte un poquito, para sacudirte, para sacarnos de la comodidad y entrar a una vida de fe. Por eso la palabra de Dios dice, caminen por fe, mas no por vista. Cuando podemos ver algo, podemos medirlo, podemos ver cuál es la mejor manera y, en otras palabras, podemos seguir adelante cómodos. Pero tomar pasos en fe, si has tomado un paso en fe alguna vez en tu vida, sabes que es extremadamente incómodo. Pueden surgir sentimientos que nosotros normalmente no pondríamos al lado de Dios, como un poquito de estrés, un poquito de ansiedad, un poquito de temor. Pero ¿quieres saber qué se llama eso? Se llama madurar. Estás madurando, estás creciendo en tu fe.
Porque de pronto tu primer paso fue bajar un escalón en la oscuridad. Y sentiste temor, sentiste ansiedad, sentiste todo lo que no quieres poner al lado de Dios, pero es necesario porque estás madurando, estás creciendo, porque algún día vas a estar al lado de un precipicio y Dios te va a decir, dale. I'm good. No, dale. Y es fe la que te tiene que sacudir y sacar de lo normal. Entonces hoy nos vamos a meter a Filipenses capítulo 3. Y si has estado en estas últimas semanas, nos metimos al libro de Filipenses. El autor es el apóstol Pablo. Y cuando él habla todas estas palabras, porque él físicamente no escribió este libro, él lo dictó. Pero cuando él saca estas palabras, está atravesando el peor momento de su vida, el momento más difícil de su vida. Y qué impresionante saber que son las palabras que le salen de la boca, más no las palabras que escribe. Porque quiero que encontremos el oro hasta en eso. Cuando tú escribes algo, lo puedes editar. Cuando estás hablando, ¿qué aprendemos de la Biblia? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces podemos ver que en el peor momento de su vida, las palabras más felices salen de su boca. Y si estuviste la primera semana cuando estudiamos el capítulo 1, aprendíamos que el producto de nuestra vida no es dictado por el momento de nuestra vida, sino que lo que nuestra vida produce es dictado por lo que enfocamos. Entonces que puedes estar en el peor momento de tu vida, pero si estás enfocado en Jesús, tu vida va a seguir produciendo cosas buenas. Y nos metimos a las palabras de él, y el tema son las palabras más felices que ha sacado, y el foco de todo esto es Jesús. Y por eso apenas nos centremos, vas a encontrarte hoy otra vez con esa palabra: alégrense. Es impresionante que hasta esas palabras las leemos y se nos pasan por encima. Pero si tú alguna vez has pasado por un momento difícil, sabes lo que es sonreír con los dientes de abajo. ¿Saben lo que es sonreír con los dientes de abajo? Cuando la estás pasando tan mal que tienes que sonreír. El labio de arriba se murió, solo el de abajo. No sonríes, estoy sonriendo. Imagínense, si has pasado un momento difícil y sabes lo difícil que es por lo menos tirar media sonrisa, sabrás lo difícil que es no solo ser alegre, sino que animar a que otros sean alegres. Solo con eso ya podemos empezar a ver el lugar, el espacio en el cual se encuentra el apóstol Pablo. Y en este capítulo, en el capítulo 3 y en el 4, el apóstol Pablo se mete ya en tierra un poco más, en aguas más turbias. Él ya empieza a jalar cuerdas en el corazón y a tocar botones en el corazón, que son cuerdas y botones diseñados para ofender. Levanta la mano si alguien alguna vez te ha ofendido. ¿Sí? Tenemos algunos honestos y muchos mentirosos. Y nadie nunca me ha ofendido. Mentira, te acabaste de ofender. No, en serio, nosotros como hispanos somos más propensos a la ofensa, ¿cierto? Yo conozco gente que se despierta y ya se ofendió. ¿Conocen a alguien así? ¿Sí? Como diría mi papá, ¿lo ven al espejo? ¿Sí? Imagínate, yo conozco gente que se ve al espejo y se ofende. No te creo, man tan feo. Y yo lo que siempre le bombardeaba a los jóvenes, les decía: hey, offense is a choice. Tú eliges ofenderte. Porque ¿qué pasa? Cuando te ofendes, normalmente, no quiero decir todas las veces, porque sé que hay veces que no es verdad, pero normalmente nos ofendemos cuando alguien toca una inseguridad o un temor o algo que no queremos que nadie toque, que no queremos que salga a la luz. Y acá el apóstol Pablo se va a meter y va a empezar a tocar cosas para ofender. Y hace mucho, cada vez que me daban la oportunidad de predicar, yo decía: hey, la verdad, si te llegas a ofender, no
te pido perdón. Y la gente queda como que, oh. Pero si te pones a pensar, cuando nos ofendemos y si está tocando algo en nuestra vida, es que está resaltando algo que tiene que cambiar. De pronto hay algo, un orgullo en tu corazón que se acaba de tocar. De pronto hay un temor en tu corazón que se acaba de tocar con esa ofensa. De pronto hay algo en tu vida que se acaba de tocar con esa ofensa y tienes que cambiar, tienes que mejorar. Entonces, si el evangelio, si la vida que Dios ha diseñado para nosotros es una vida, y no sé si la palabra es incómoda, creo que la palabra adecuada es una vida llena de acción. ¿Se han visto películas de acción? ¿A quién le gustan las películas de acción? Un par de personas. A mí personalmente no. Siento que todas son la misma historia, sino que con actores diferentes. Acaba de salir una película nueva, no la recomiendo. Extraction 2. Es que anoche la vieron. Lo peor es que está buenísima. Es una película de acción de verdad. Eso cada 2 segundos alguien... Sí, impresionante. Si la van a ver, no digan que yo se la recomendé, pero está buenísima. Pero yo creo que esa es la vida que Dios nos ha diseñado a vivir, una película de acción, que uno nunca sabe qué va a pasar, pero que vives a lo máximo, que vives a un nivel que inspira a otros a decir, wow, yo puedo. Pero para eso hay que incomodarnos. Porque yo creo que uno de los ataques más grandes del enemigo hacia la iglesia es la comodidad. Es encontrar nuestro puesto y decir, acá estoy bien. Yo en esta iglesia recibo, después salgo al lobby que todavía hace un calor bárbaro. ¿Ya no? Muy bien, 10 puntos para los que dijeron que no. Pero voy y hablo, me tomo un cafecito en el calor porque qué rico, estoy quemando calorías mientras alabo a Dios, porque es verano. Y tienes tu comunidad, tus amigos, y vas a la iglesia, tienes tus amigos cristianos entre semana, tienes tu comunidad, vas a tu Connect Group, tienes todo que ya formaste tu vida a que estés para estar cómodo. Pero vamos a aprender hoy a través de la palabra de Dios que hasta en lo más íntimo de tu corazón, de tu vida, Dios te quiere incomodar, Dios te quiere sacudir. Porque de la incomodidad sale el crecimiento. Amén. Entonces metámonos de cabeza a Filipenses capítulo 3 y espero que podamos acabarlo, porque la verdad este capítulo está no cargado, cargadísimo de oro, en el cual podríamos pasar horas. Entonces vamos, versículo 1. Por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros. Yo creo que esto es un versículo, una palabra de Dios para alguien. Tú ya tienes la libertad de ir y regalarle este versículo a alguien. Hey, siento en mi corazón que Dios te quiere regalar Filipenses 3:2. In Jesus' name. Cuídate de esos perros. Y yo hasta me siento un poco incómodo diciendo eso en la iglesia. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Ahí podemos parar. Acá el apóstol Pablo ya empezó a molestar. Obviamente, para la gran mayoría de nosotros ese versículo pasó así. Te lo prometo que ahí nadie está ministrado. Nadie lee eso en el devocional y dice, pero si nos empezamos a meter y abrir lo que quiere decir ahí, te lo prometo que la palabra de Dios está a punto de sacudirte. Cuando el apóstol Pablo
dice, cuídense de esos perros, él está haciendo una referencia a algo, a un momento en la vida de Jesús. En Mateo capítulo 15, si no estoy mal, se le acerca una mujer cananea a Jesús pidiéndole algo, y Jesús le responde y le dice, sería mal que yo le dé el pan, la comida a los perros. ¿Y ella qué le responde? Ella le dice, pero hasta los perros comen las migajas que caen en el piso. Lo que está pasando ahí es que el pueblo de Dios eran solo los judíos, y lo que tenía Dios era solo para los judíos. Y por eso es tan importante Jesús. Dios manda a Jesús para abrir un camino para que ahora todo, la palabra de Dios dice que Él es el camino, la vida y la verdad, y todo el que crea que solo es posible a través de Él, que Él es el camino, no hay otra manera. Y Juan 3:16, Él amó tanto al mundo que le entregó su Hijo único para que todo el que crea en Él encuentre vida eterna. En otras palabras, en ese momento la cananea no entraba en ese círculo de recibir algo de Dios. Y si lo lees, está en Mateo capítulo 15, vas a ver que Jesús le dice, wow, mujer, tu fe, ¿qué quieres? Pero en este momento Él está llamando a unos judíos perros. Porque había un grupito de judíos que había llegado a empezar a molestar y decirle a todo el mundo, hey, te tienes que circuncidar. Si no sabes qué es eso, no lo busques en Google. Seguro pregúntale a alguien cuando llegues a casa. Pero para los judíos la circuncisión era algo sagrado, literal. Entonces ellos estaban saliendo y diciendo, no, tú te tienes que circuncidar. Y acá el apóstol Pablo, ¿qué dice? Versículo 2. No, mentira, el 3. Porque la circuncisión somos ¿qué? Nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ¿qué? No ponemos nuestra confianza en nuestros esfuerzos humanos. Ahí él está haciendo otro paralelo a las palabras que salen en Colosenses capítulo 3 cuando habla del bautismo. Y yo sé, hoy les voy a estar tirando mucho, entonces los necesito poner atención y anotando, porque así es de cargado este capítulo. Cuando el apóstol Pablo habla, él ahí dice, nosotros somos la circuncisión. En Colosenses dice que fuimos sepultados bajo las aguas del bautismo, y que allá abajo sucedió una circuncisión, no por mano humana, sino que por mano del Espíritu, y que sale una criatura nueva. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, eso ya lo pagó Jesús. Nosotros somos Dios ya cortó ese viejo hombre. Y por eso él empieza a hacer, por eso termina ese versículo 3 así: en Cristo Jesús, y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. En otras palabras está diciendo, es imposible agradar a Dios en tus fuerzas. Es más, Hebreos capítulo 11 nos enseña que es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Vieron que la Biblia no dice que es imposible para un caballo agradar a Dios sin fe? ¿O que es imposible para una gallina agradar a Dios si no pone huevos? En otras palabras, toda la creación está viviendo su propósito. Pero en el momento que nosotros, la humanidad, cayó en pecado, ahora caímos fuera de nuestro propósito, y es necesario, es imposible sin Dios. Y acá el apóstol Pablo está diciendo, Dios es el que ya hizo lo difícil. Y quiero que sigamos leyendo un poquito más. Versículo 4. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. En otras palabras, él está diciendo, yo vivo una vida digna de ser justo. Y si alguien entre ustedes cree tener esa vida, te lo aseguro,
yo la tengo más, yo soy más digno. Y ahí él arranca y está a punto de dar sus credenciales, de decirles por qué él se lo merece. Versículo 5. Dice, yo más, circuncidado al 8º día. ¿Y por qué arranca con eso? Porque acá va a decir sus credenciales en un orden específico, porque quiere entregar un mensaje. Él arranca hablando de la circuncisión porque ese es el tema de conflicto. Entonces dice, yo circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Estás seguro que ese versículo no ministró a nadie en este momento? Pueblo de Israel, tribu de Benjamín. Lo que él está diciendo, él dice, no solo soy de Israel, del pueblo, pero él está mostrando que con ser de Israel no significa que eres fiel a Dios. Sino que dice, no solo soy de Israel, sino que soy de la tribu de Benjamín. Una de las tribus más importantes. ¿Por qué? Porque el patriarca, uno de los patriarcas de la fe, tuvo a Benjamín con su esposa Raquel. Si no conocen la historia, la van a encontrar en la Biblia. Y él tuvo que rebajarse. Ojo, nos estamos uniendo a lo de la semana pasada. Él tuvo que humillarse 14 años como un esclavo para obtenerla. Y miren cómo después la tribu de Benjamín termina siendo una de las que saca bastantes de los sumos sacerdotes, una de las más importantes de todas. Y ahí él vuelve a ser como alumbrar hacia la verdad de que si estás pasando un momento en el cual sientes que estás siendo humillado, él está diciendo, no te quedes ahí, Dios tiene más. Este no es el momento final, sino que esto simplemente es parte del proceso. Entonces él dice, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en otras palabras, comprendo tan bien la ley y me la sé tan bien que fariseo. Y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. En otras palabras, lo que está diciendo, él dice, yo en mis fuerzas he vivido una vida perfecta. He vivido una vida intachable. Pero si tienes tu Biblia, quiero que subrayes el versículo 7 y el 8. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Y este es el versículo que quiero que hasta parezca que lo estás tachando. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Salvador. Acá, él les está hablando un poquito de su historia. Y si no conoces la historia del apóstol Pablo, te la quiero contar rápidamente. Él acá nos acaba de decir que por celo, él perseguía a la iglesia. Si no conoces la historia bien, él, cuando dice perseguía, él iba y mataba a personas que eran cristianas. Él iba y les mataba. Pero en camino a ir a matar cristianos, si conocen la historia bien, saben que Dios, Jesús, lo encuentra. Lo persigue y lo encuentra en el camino. Entonces él dice, si a mí Dios me persiguió de tal manera hasta encontrarme, yo voy a vivir el resto de mi vida persiguiendo todo lo que Dios tiene para mí. Por eso todo lo que yo he hecho hasta este momento no es nada. Lo considero pérdida. ¿Y por qué creen que él está haciendo un ejemplo tan extremo? Vamos al versículo 9. Y encontrarme unido a él. No quiero, y escuchen esto, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder
que se manifestó en su resurrección, participar en su sufrimiento y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Otra vez, otro pedazo bien cargado. Y ahí quiero que nos concentremos en solo 2 palabras. Cuando Él dice, mi propia justicia, en versículo 9. Y encontrarme unido, no quiero mi propia justicia, sin la que procede por la ley, sino la que procede por fe en Cristo. Y ahí es donde Él se va a concentrar. Cuando Él habla de mi propia justicia, es justificarme frente a Dios por mis obras. Él dice, yo quiero la justicia que recibo a través de fe en Dios. En otras palabras, quiero la justicia que recibo por recibir a Jesús. Si somos honestos, nosotros mucho de lo que hacemos en nuestra vida espiritual es para justificarnos de alguna u otra manera. Oraste un par de veces esta semana, pero es porque necesitabas algo. Llevas 2 meses viniendo a la iglesia todos los domingos, pero es porque estás atravesando una situación. O sabes que estás equivocado y estás intentando nivelar la balanza. Nuestra condición humana es de querernos justificar. Es muy difícil encontrar a alguien que la embarre y que lo admita. La embarramos y nos queremos justificar inmediatamente. No, es que lo que pasó. Y lo peor es que la gran mayoría de las veces tienes todo para justificarte. Pero en esta área, Él les está diciendo, y acá es donde quiero decir que Él los quiere sacudir. Él les quiere decir, dejen de ser religiosos. Porque de pronto hay personas acá, en este lugar, que tienen más años de cristianos que yo llevo vivo. Y de la misma manera que Él dice, yo tengo todo esto, Él dice, lo considero nada. Cuando muchos de nosotros como cristianos nos queremos vestir con todo lo que sabemos, con todo lo que hemos hecho, con todo lo que hemos visto y nos conformamos con lo que Dios ha hecho, con lo que Dios ha dicho, con lo que Dios nos mostró, pero al vestirnos con eso tiramos a la basura lo que Él quiere hacer, lo que Él quiere decir, lo que nos quiere mostrar. Pero es porque Dios te quiere sacudir. De que buscar una relación con Dios no es para nivelar la balanza, sino que es para tener intimidad. Y cuando Él dice ahí, yo quiero la justicia que viene a través de Dios, Él está hablando de lo que sucede el momento que le entregas tu corazón a Dios. La Biblia nos enseña que pasamos de ser pecadores a ser ¿qué? Santos. Pero ojo, esa palabra en nuestra cultura es un poco difícil, ¿cierto? Porque está la santa, el santo de yo no sé qué, el santo de esto, hay santos para todo. Hay santos que llevan de un pueblo para el otro y todo el mundo hay santos para todo y nosotros le hemos metido como un tabú a lo que es los santos. Pero ¿saben lo que significa la palabra santo? Literal, apartado, separado. Dios te apartó para un uso específico. En otras palabras, tienes un propósito. Eres un santo. Y les digo la verdad, les abro mi corazón. Yo estaba hace un par de años pasando un momento muy difícil en mi identidad como hijo de Dios. Y Dios me habló con ese versículo de que era pecador, pero ahora soy santo a través de la justificación que recibí por Jesús. Y justo un amigo me regaló una cadenita que tenía
un santo, ningún santo en específico, simplemente tenía un santo. Y yo me la puse porque dije, no, esto, Dios, que esto me recuerde mi posición por lo que tú pagaste en la cruz. ¡Ja! ¿Quién dijo? No podía pisar la iglesia. O sea, ¿qué tienes ahí puesto? Es más, mi mejor amigo cubano. El abuelo no es cubano, es re cubano. Es de esos cubanos que ni él se entiende a él mismo. Y él tiene literalmente 80,000 años, no sé cuántos años tiene, pero los tiene todos. Y un día fuimos a visitarlo y él se sienta en el carro y me dice, oye, Pablo. Le digo, sí, Abo, dime. ¿En tu iglesia tienes santo? Digo, no, Abo, en nuestra iglesia no tenemos santos. Mira, yo te voy a dar una foto mía y tú la vas a colgar en tu iglesia para que me recen. Decía, me vas a convertir en un santo. Y yo digo, y por ahí salía la abuelita que también tiene 100,000 años. Yo soy un santo. 62 años aguantándome a Carmita. Yo no. Sacamos de contexto lo que es ser justificados. Y ojo, quiero ser muy claro con esto. Porque muchos, si somos honestos, si nos olvidamos de que estamos en una iglesia y nos ponemos a pensar que estamos sentados tomándonos un café, solo tú y yo, si somos reales, nos vamos a dar cuenta que mucho de lo que hacemos para tener una relación con Dios es porque muy dentro de nosotros, de nuestro corazón, nos queremos justificar de alguna manera. Cuando Dios dice, yo ya hice eso. Y no sé si de pronto lo compartí acá o fue en TMT o en otra iglesia. Pero yo a los 8 años llegué acá a los Estados Unidos. Intentaron secuestrar a mi hermano mayor. Y mi mamá nació acá en Estados Unidos. Ella es de California. Entonces cuando la gente le dice, ay, ¿de qué parte de Colombia eres? Ella dice, sí, soy colombiana. Mentira, no eres colombiana. Ella es de Cali, pero de California. Entonces a través de mi mamá fuimos a la embajada gringa y yo entré a este país con un pasaporte azul. Mi estatus cambió. Me acuerdo el primer día que me desperté acá en Estados Unidos. Imagínense que yo me hubiera despertado alto como Sebas, rubio, ojiazul, espiquineando en inglés, pensando como los gringos que ahora solo cruzaba la calle donde está la cebra y no donde yo quiera, dando la vuelta larga porque por ahí es donde va el andén, no por el pasto, porque ahora tengo la cultura gringa. Eso no pasó. Yo me desperté igual de negro, igual de chiquito, con la misma falta de poder hablar inglés, con la misma cultura con la que había crecido. Pero eso no cambia de que mi estatus ya había cambiado. Yo entré a un proceso de aprender a hablar inglés, de aprender la cultura de los gringos, de aprender a comportarme, a manejar como manejan los gringos. Pero fue un proceso. Pero yo no tuve que hacer nada para que mi estatus cambiara. Y es lo mismo en nuestra relación con Dios. Nosotros pensamos que nos tenemos que ganar la justificación, que tenemos que preocuparnos y vivir y hacer, pero en realidad, de la misma manera que mi estatus cambió y simplemente tuve que aprender a hablar inglés, a pensar como un gringo, tu proceso, tu responsabilidad no es justificarte, sino que ahora es entrar a un proceso de santificación.
que la santidad no ha pasado de moda, que lo que miras todavía importa, que lo que piensas todavía importa, que lo que tienes en tu corazón todavía importa. Y por eso te digo que la palabra de hoy te quiere sacudir a lo más íntimo de tu corazón, para que dejemos de vivir como esclavos, que constantemente nos tenemos que presentar a Dios y justificarnos y decir, no, es que esto, no, tranquilo, yo sé que la embarré acá, pero voy a hacer esto, este mes sí voy a diezmar, te lo prometo, me voy a meter a los cursos, voy a empezar a servir, no me dejan servir porque tengo que hacer, este mes voy a cantar este mes, Dios, te lo prometo, y constantemente estamos corriendo detrás de este sentir de justificarnos, de poder levantarnos y mirarnos a la cara y decir, wow, estoy bien, cuando Dios ya pagó por eso. Ya eres justo. Ya eres apartado. Un santo. Pero ahora es tu responsabilidad, mi responsabilidad, empezar el proceso de santificación, de aprender. Y por eso Él dice todo lo que dice. Y pinta esa imagen tan extrema. De decir, si están peleando en la circuncisión, a mí me circuncidaron los 8 días. Soy judío, de la tribu de Benjamín, en el conocimiento de la ley, fariseo, en el celo por las cosas de Dios, perseguí a la iglesia. Y dice todas estas cosas que lo ponían en una vara muy alta por sí mismo. Y dice, pero todo eso es nada. Porque Dios quiere mi corazón. Y que si tú le entregas tu corazón a Dios y vives no por santificarte y no por justificarte, sino que por santificarte y por buscar intimidad con Dios, déjame decirte qué pasa, tu vida cambia. Voy a decir algo obvio que no se dice normalmente en una iglesia. Vivir la vida que Dios diseñó para que vivas es difícil. Normalmente en la iglesia predicamos, no, y tienes que hacer esto, ¿y qué pasa? Hemos predicado tanto de esa manera que hemos creado una cultura que en la iglesia nos ponemos nuestras máscaras. Entran por la puerta y hay una unción sobrenatural sobre esa puerta, donde ya se acabaron los problemas, ya no estás peleando con tu esposa, ya tus hijos te obedecen, ya sonríes, porque estás en la iglesia, llevas toda la semana así, pero entraste a la iglesia, saludas a otro, buen día, hola hermano, pero ya te dicen, ¿cómo estás? Bendecido. Mentira, ni te la crees. Miren, se los digo, siendo un HP, hijo de pastor, vivíamos en Fort Lauderdale. Mis papás fundaron la iglesia en Miami. Nos demoramos 45 minutos en llegar a la iglesia. Yo soy uno de 5. Y de esos 5, 4 son varones. En otras palabras, 45 minutos en un carro, tienes potencial de todo menos cosas buenas. ¿Cierto? Ese carro se convertía en la UFC. Y obviamente mis papás se enojaban, pero entramos a la iglesia. Y seguro les ha pasado. Viene la visita. Todos sabemos que 1 hora antes de que llegue la visita es la Quinta Guerra Mundial. Y hasta que, hola. O seguro estabas alegando con tu esposo, con tu esposa, o con tu papá, o con tu mamá, o con tu hermano, y le entró una llamada. Hola, sí. ¿De dónde salió eso? Nos reímos, pero de esa manera tratamos a Dios. Cuando Él quiere agarrar tu corazón y sacudirlo.
y decirte: deja de pelear por lo que yo ya gané y haz lo que solo tú puedes hacer, que es vivir una vida que está en el proceso de santificación. Ya eres santo. Yo entré a este país con un pasaporte azul. En teoría era gringo. Ahora soy gringo en mi cabeza y en mi manera de hablar. Físicamente, más colombiano imposible. Pero yo no hablaba inglés, no pensaba como un gringo, pero yo ya era, en papel, por la ley, gringo. Tú ya eres, por sangre, hijo. Deja de justificar tu posición como hijo. Y hablando con mi papá una vez, él me decía: imagínate que algún día vas a tener hijos, o los que tienen hijos, imagínense tu hijo de 10 años, ir a despertarlo para ir al colegio y encontrar a tu hijo todo preocupado en el cuarto. Y tú dices: ¿qué pasa? Si no, es que no sé cómo vamos a apagar la luz. ¿Qué vamos a hacer? O encontrar a tu hijo todo preocupado de 8 años. Y tú dices: ¿qué te pasa? Abrirle a la cena y se acabó el cereal. Pero también había muy poca comida, no sé qué voy a hacer, pero voy a traer más comida. Como que, ¿what? Te lo aseguro que agarrarías a tu hijo, le meterías un sopapo en la cabeza. Si no te preocupes de eso me preocupo yo. O que tu hijo de 6 años lo encuentres llorando, todo preocupado. Pero ¿cómo vamos a pagar no sé cómo voy a pagar la renta? What? Eso no es tu problema. Tu problema es ir al colegio. Tu problema es jugar. Tu problema es ir, salir, rasparte, de pronto romperte un pie. Ese es tu problema. O 2, no sé. Pero póngase a pensar: ¿cuánto tiempo has entregado por intentar justificarte y por vivir una vida? No, Dios, sí, no, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Cuando Dios dice: yo ya pagué por eso. Concéntrate en ser hijo. Concéntrate en crecer en lo que tienes que crecer. Y por causa de tiempo no voy a leer del 12 en adelante, pero les quiero leer el versículo 20. Los invito, léanlo en casa. Pero escuchen lo que dice el versículo 20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. No solo tu estatus ya cambió, sino que tu ciudadanía ya cambió. Entonces, si tu ciudadanía ya cambió, tu cultura tiene que cambiar. ¿Cierto? Como les dije, los gringos pasan por la cebra, dan la vuelta larga para no pisar el pasto. Hay una cultura acá. Un gringo, cuando te quiere señalar algo, te lo señala así y te dice exactamente dónde está. En nuestros países, cuando hay que señalar algo, está allí. Y lo peor es que entendemos. Allá abajo la cosa esa, atrás de allá. What? Dilo, es un gringo, se queda así. No me dijiste nada. Y ojo, no estoy diciendo que tenemos que tener cultura gringa o tener cultura hispana, porque tu estatus ya cambió. Tú ahora eres ciudadano del cielo.
Entonces tienes que tener cultura de reino del cielo. Y eso es el proceso de santificación. Entonces, Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Te pido, Señor, en este momento que seas sacudiendo nuestros corazones, que podamos identificar, Señor, qué áreas de nuestra vida las estamos viviendo de una manera, Señor, para justificarnos. Pero que tú quieres que vivamos, Señor, vidas intencionales, vidas como una película de acción, extremas, constantemente dando pasos de fe para poder vivir las vidas que tú tienes para nosotros. Te pido en este momento, Señor, que seas rompiendo, Señor, cada mentira que de pronto nos hemos creído, que no somos dignos de recibir todo lo que tú tienes para nosotros, o que no nos merecemos lo que tú tienes para nosotros, sino que al ser intencionales en simplemente recibir la justicia que tú nos das, ese cambio de estatus, podemos entender que de extraños, de extranjeros, tú nos hiciste hijos. Gracias, Padre. Y donde estás, quiero que tengas tus ojos cerrados y puedas pensar en tu vida, puedas analizar tu vida. Y de pronto llevas viviendo una vida donde trabajas para que puedas estar bien frente a Dios. Pero la palabra de Dios dice que Jesús nos enseñó que Él es el camino, la vida y la verdad. Que nadie llega al Padre si no es a través de Él. Y de pronto llevas años sabiendo, teniendo conocimiento de Dios, pero no conoces a Dios de una manera personal. Y la Biblia describe ese momento en Romanos, diciendo que si crees en tu corazón y si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y Salvador, serás salvo. En otras palabras, tu estatus cambia. Ahora eres hijo, eres hija del Rey de Reyes. Y que ahora ya no tienes que vivir para justificarte, sino que vivir para crecer en tener una vida que refleje a tu Padre. Pero de pronto ahí donde estás con tus ojos cerrados, dices, wow, Pablo, yo la verdad nunca he tomado la decisión de ser intencional en entregarle mi vida a Jesús. Nunca le he dicho, Señor, acá está mi vida, toma mi corazón, toma todo. O de pronto llevas años sin pisar una iglesia cristiana y hoy regresas como un hijo pródigo y dices, Dios, quiero que arranquemos las cosas bien. Te quiero entregar mi corazón. Entonces, si tú eres una de esas personas que sabe que hoy le tienes que dar tu corazón a Dios, te voy a invitar a que hagas algo bien sencillo y simplemente que levantes tu mano cuando diga 3. Entonces, la palabra de Dios dice que hoy es el día de la salvación. Hoy es tu día. No lo pienses 2 veces. No te robes. No llegaste aquí porque se dieron las cosas, sino que Dios te trajo. 2. De pronto sientes que tu corazón está a punto de salirse de tu pecho, de pronto estás nervioso, de pronto piensas, no, de pronto la semana que viene, no, hoy es tu día. O de pronto estás pensando, no, esto es para otra persona, no, esto es para ti. Dios quiere que entres
en una relación con Él, para que seas hijo, para que seas hija. Porque Él te quiere mostrar de que Él tiene algo para ti. Que al cambiar tu estatus, no te estatus para dejarte ahí, sino que ahora eres santo. Eres apartado para un propósito específico. Que de pronto hasta este punto en tu vida has tenido esa pregunta: ¿cuál es mi propósito? ¿Yo para qué estoy acá? Solo el que te creó te puede dar ese propósito y Él te lo quiere dar. Pero necesitas entrar en una relación con Él. Entonces, 3, si quieres entregarle tu corazón a Jesús, te invito a que levantes tu mano. Solo para saber con quién estoy orando. Gracias. ¿Dónde están? Pueden bajar sus manos. Como les dije, la Biblia dice que si crees en tu corazón, pero si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y Salvador, serás salvo. En otras palabras, tu estatus cambia. Entonces te voy a invitar a que repitas esta oración conmigo, pero que te apoderes de cada palabra que salga de tu boca. Y le voy a pedir a toda la iglesia que también la repita con nosotros, para que veas que no estás solo, no estás sola, que estás tomando la mejor decisión de tu vida. Entonces vamos, iglesia, oremos. Padre Celestial, en este día te entrego todo. Perdóname todos mis pecados, límpiame, te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Enséñame a amarte, a oírte y a seguirte, porque de hoy en adelante caminamos juntos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.